Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales: Twitter, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos, puedes enviarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie sobre resistencia bacteriana a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y están patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos podcasts hemos venido conversando con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos como químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tendremos como invitado a un gran experto, un gran amigo, muy querido, un estudiante brillante, el químico Alejandro Holguín Solorio. El químico Holguín Solorio es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de posgrado en competencias docentes e investigación educativa. Se desempeña como evaluador adjunto del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER. Es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, consultor especialista con más de 15 años de experiencia en la implementación de sistemas de desinfección y control microbiológico del ambiente clínico hospitalario. Además, funge como docente de educación media superior en la Dirección General Tecnológica Industrial. Es también agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y director del Grupo Consultor Conecta Gestores de Aprendizaje SC. Maestra, muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, químico Alex, como cariñosamente, si me permite, le decimos siempre, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, apasionante, que quizá muchos de nosotros no le damos la debida importancia. Es decir, cómo se previene, cómo se contiene, cómo se controla la dispersión de las bacterias multiresistentes en los hospitales. Justamente en el episodio anterior hablábamos con el doctor Chora de las infecciones asociadas a la atención en salud, anteriormente llamadas infecciones nosocomiales. Nos explicaba el doctor que estas son infecciones que se adquieren dentro de los hospitales porque las bacterias permanecen en superficies o equipos que no son desinfectados adecuadamente. Estos transmiten las bacterias cuando son usados en pacientes con algún traumatismo, enfermedades como diabetes o cáncer, que por la misma enfermedad el sistema inmunológico pues está debilitado y por lo tanto son muy vulnerables a las bacterias resistentes a los antibióticos. Por otro lado, químicos, sabemos que en los hospitales estas bacterias se dispersan por contaminación cruzada, es decir, pasan de superficies o materiales contaminados a las manos del personal en salud, y cuando se hacen algunos procedimientos, estas bacterias entran al cuerpo generando un proceso infeccioso. Pero un procedimiento de limpieza y desinfección de estos materiales, equipos y superficies debería quitar este riesgo, así como evitar la dispersión de estas bacterias entre los pacientes, ¿cierto? Entonces, químico, en este contexto, ¿cuál es el punto de partida en la prevención de transmisión de microorganismos en las áreas clínico-hospitalarias? Partiendo de la etiología de las infecciones, debemos considerar la tríada epidemiológica que consiste en 3 componentes interrelacionados que contribuyen a la ocurrencia de las infecciones asociadas a la atención en salud. El primero es agente causal, con microorganismos multidrogoresistentes. El segundo, el huésped susceptible, hablando del paciente, y como tercer elemento,
el ambiente o entorno hospitalario. El control microbiológico del ambiente hospitalario es vital para cortar la cadena epidemiológica y coadyuvar a la reducción de la transmisión de microorganismos multidrogoresistentes en equipo y material médico, superficies, punto de contacto múltiple y reservorios inanimados. Bien, entonces, en virtud de esto, ¿qué actividades se deben implementar para el control microbiológico del ambiente hospitalario? Los sistemas de control microbiológico en el ambiente hospitalario son conjuntos de prácticas, procedimientos y tecnologías diseñadas para prevenir, detectar y controlar la propagación de microorganismos. La limpieza y desinfección hospitalaria son procedimientos esenciales para garantizar un entorno seguro y prevenir la propagación de infecciones. Es fundamental que los centros hospitalarios desarrollen protocolos de limpieza y desinfección adaptados a sus necesidades, que implementen medidas de validación rigurosa para garantizar la eficacia de dichos procedimientos. Muy bien, químico Alejandro. Entonces, ¿cómo se deben ejecutar los procedimientos de limpieza y desinfección? Estos procedimientos deben ser metódicos y sistematizados, y debemos considerar algunos aspectos como lo son el diagnóstico situacional, es decir, en qué área se va a realizar dicho procedimiento y con qué frecuencia. También determinación de métodos, qué técnica se va a emplear, qué sistema de desinfección, con qué materiales contamos y por otro lado también el desarrollo del capital humano. Es decir, aquellos que realizarán o ejecutarán dichas acciones deberán tener una formación para la aplicación correcta de los procedimientos. Debemos llevar alguna documentación y registros donde podamos tener evidencia y para la gestión posterior del control de estas infecciones y, muy importante, la definición de productos que emplearemos para el tratamiento. Muy bien, son una serie de métodos, como usted comenta, muy bien definidos ya. Entonces, ¿cuál es el mejor producto de desinfectante grado hospitalario? Es una muy buena pregunta. En el mercado podemos encontrar una amplia oferta de productos desinfectantes, ¿no? Y enunciamos algunos por clasificación de su naturaleza química, como lo son los derivados de cloros. Conocemos el ampliamente utilizado hipoclorito de sodio, aunque también hay otras presentaciones como el hipoclorito de calcio que es granulado o el dicloro isocianurato de sodio que son pastillas efervescentes para preparación, la familia de los alcoholes como productos para la higiene de manos. Tenemos al alcohol isopropílico o en combinación con otros productos como la clorhexidina alcohólica al 2%. Algún otro ejemplo son los amonios cuaternarios de doble cadena o quats de quinta generación, aldehídos como glutaraldehído al 2%, algunos agentes oxidantes y soluciones electrolizadas de nueva generación que tienen un aspecto de baja toxicidad. Si bien existe un concepto definido como desinfectante ideal, que presenta ciertas características como que son de amplio espectro, es decir, actúan sobre bacterias MDR, de rápida acción, de compatibilidad con los sustratos a aplicar, que presentan una concentración residual permanente, que no son tóxicos y que son estables químicamente, se sugiere integrar una serie de productos en un programa de rotación de desinfectantes para reducir la presión selectiva y la resistencia microbiana. Recordemos además que existen factores que influyen en la efectividad de dichos desinfectantes. Muy bien, químico Holguín. ¿Qué factores entonces pueden influir la acción biocida de un desinfectante? Tenemos diversos factores. Uno es la concentración. Debemos de partir de la concentración indicada para la aplicación de nuestros productos. El volumen, refiriéndonos a la cantidad de los mismos, el tiempo de exposición para que sea efectiva la acción microbicida, la temperatura, que sean termoestables, e indudablemente la presencia de materia orgánica, que es una constante en las superficies a tratar. El control de calidad de los desinfectantes es esencial para garantizar su eficacia y seguridad en los procesos de desinfección de superficies y equipos. Es recomendable el empleo de indicadores de concentración. Muy bien, químico. Entonces, ¿cómo validamos estos procedimientos de limpieza y desinfección? Algunos de los métodos de validación son los siguientes. Existen métodos químicos como marcadores de carga, métodos bioquímicos como pruebas de bioluminiscencia. Estas pruebas nos permiten detectar los niveles de contaminación a través de la detección de ATP en una técnica de unidades relativas de luz.
el estándar, que son los métodos microbiológicos, como el muestreo de superficies. Tenemos métodos cualitativos, donde se toman hisopos de las áreas críticas y se realizan pruebas para evaluar qué tipo de patógenos están presentes. Además, existen pruebas accesorias para que nos den un panorama de cuáles son las condiciones de estos microorganismos, es decir, si son resistentes a diversos antibióticos, y a su vez esto se genera una sinergia para la resistencia a biocidas determinados en algunos métodos, como el antibiograma o la concentración mínima inhibitoria. También tenemos métodos cuantitativos microbiológicos, donde nos permiten realizar o determinar una carga microbiana en superficies críticas a través de técnicas como las placas Rodak, que nos van a ofrecer un número de unidades formadas de colonia por centímetro cuadrado. También tenemos accesoriamente algunos muestreos de aire que nos permiten determinar las cantidades de bacterias que existen sobre metro cúbico muestreado. En fin, el conjunto de estas técnicas nos va a permitir tener un monitoreo de efectividad para realizar auditorías regulares y evaluar la eficacia de los procedimientos. Muy bien, químico. Entonces, es muy importante la cantidad de métodos de validación, es decir, métodos químicos, bioquímicos, microbiológicos, muestreos de aire, monitoreo de efectividad. Vaya, qué interesante. Químico, ¿qué consideraciones adicionales en la implementación de las medidas de prevención podemos considerar? Es importante considerar algunos aspectos como la formación del personal. Capacitar al personal en prácticas de limpieza y desinfección, así como en el uso adecuado de productos químicos, nos ayuda a garantizar la implementación de los sistemas. Adicionalmente, la gestión de información. Esto se refiere al proceso de recopilación, almacenamiento, organización, procesamiento y distribución de datos de información sobre los procedimientos. E indudablemente la colaboración entre los auxiliares operativos, servicios generales, administrativos, personal de enfermería y médico, laboratorio de análisis microbiológico, para la gestión del sistema integrado de control. Definitivamente se tiene que implementar una estrategia multidisciplinaria con niveles de concreción bien definidos. La colaboración de los diferentes departamentos en entornos hospitalarios es esencial para abordar la resistencia antimicrobiana de manera efectiva y para garantizar la implementación de estrategias de prevención. Muy bien, químico. Y ya para finalizar, nos gustaría que platicara acerca de su experiencia en el trabajo con hospitales. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en diversos centros de atención de salud con retos cada uno muy interesante. Podemos partir desde un análisis situacional, microbiológico, de cómo están las condiciones de dicho hospital, que no siempre son las óptimas, hasta la implementación de sistemas de código de colores al personal operativo para poder facilitar la implementación de sus procesos. También hemos participado en la contención de algunos brotes epidemiológicos en terapia intensiva, donde hemos hecho un rastreo metodológico para determinar cuáles son los factores ambientales que contribuyen. Recuerdo, en este caso, en esta unidad de cuidados intensivos, que el suministro de agua presentaba niveles críticos de unidades formadoras de colonia en los suministros de agua. Entonces, toda esta información se le da forma, se enlazan a cada uno de los participantes para poder tener un plan de ejecución debido. De ahí la importancia de que se tengan estos elementos que hagan una función de enlace entre los diseños de procedimientos, la ejecución de los mismos, el análisis y sobre todo la participación en cada uno de los métodos. Creo que es fundamental la integración del personal en todos los sentidos. Muy bien, químico Alguín. Definitivamente muy interesante. Nos deja muchas cosas por implementar. Nos deja muchas cosas nuevas. Yo quiero agradecerle definitivamente por compartir esta valiosa información, por todas sus valiosísimas aportaciones y su experiencia. Químico, si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, platicar con usted, ¿dónde lo podemos contactar? Sí, en Facebook, Grupo Conecta, Gestores de Aprendizaje. Otro medio de contacto que tenemos es email como grupoconecta@outlook.com y al correo personal alejandroholguin@hotmail.com.
Muy bien, Químico, pues muchas gracias. Recuerden que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales, a través de los cuales también nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, preguntas. Nos interesa mucho su opinión. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos. Los esperamos en la siguiente emisión con el tema Importancia del Laboratorio de Microbiología en apoyo al PROA. Un abrazo y excelente día. Y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.